Welcome to a welcome to a Bienvenido a dos ejemplos de determinación del número más pequeño de votos necesarios para ganar bajo el método de pluralidad. Para una revisión rápida, al utilizar el método de votación de pluralidad, la elección con la mayoría de los votos de preferencia se declara al ganador. Las corbatas son posibles y deberían resolverse a través de algunas clases de ejecución. No queremos confundir esto con la mayoría, donde una mayoría es más de media o más del 50% de los votos. Volviendo a nuestro ejemplo, queremos considerar una elección con 589 votos. Si hay 6 candidatos, ¿cuál es el número más pequeño de votos de primer lugar que un candidato podría ganar bajo el método de pluralidad? Para responder esta pregunta, comencemos asumiendo un lazo de 6 maneras. Si haya un lazo de 6 vías, el número de votos cada candidato recibiría sería 589 dividido por 6. Pero 589 dividido por 6 no es un número entero, es aproximadamente 98.17. Pero sabemos que no podemos tener un fraccional o parte decimal de un voto, por lo que esta parte decimal aquí está indicando que un voto se está dividiendo entre los 6 candidatos, lo que significa si un candidato recibe que el voto está dividiendo, o 99 votos, este sería el número más pequeño de primer lugar de votos contables que podría recibir y ganar utilizando el método de pluralidad. En esta situación, 5 de los candidatos recibirían 98 votos y uno recibiría 99. Para verificar esto, aviso que 5 por 98 más 1 por 99 es igual a 589. 5 por 98 más 99 como vemos es 589 votos. Por lo tanto, el candidato recibe 99 votos. Sería el ganador utilizando el método de pluralidad. La segunda pregunta es la misma, pero ahora 3 son 7 candidatos. Entonces, si hay un empate de 7 caminos, cada candidato recibiría 589 votos divididos por 7. So 589 dividido por 7 exactamente aproximadamente 84.14. De nuevo sabemos que no podemos tener un fraccional o parte decimal de un voto. En este caso, el 1 voto extra se divide entre los 7 candidatos, pero si no era, y un candidato recibió el voto, tendrían 85 votos. Los otros candidatos solo tendrían 84 votos. Y por tanto 85 votos es el número más pequeño de votos que un candidato podría ganar con el método de pluralidad. Esto indica que 6 de los 7 candidatos recibirán 84 votos. Y solo un candidato recibiría 85 votos. 6 por 84 más 1 por 85 es igual a 589. as we Como vemos aquí. Espero que encontraron esta explicación útil.